Bueno, iniciamos nuestro quinto video del curso de Power BI. En este caso vamos a trabajar cómo conectarnos, cómo traer los datos de una hoja de Excel, de un archivo de Excel, pero que contiene varias hojas. ¿Sí? En el archivo anterior, en el video anterior, trajimos una tabla con unos datos, ¿sí? Una hoja, pero aquí vamos a mirar qué pasa cuando tenemos varias hojas en nuestro archivo, ¿sí? Varias hojas con datos en nuestro archivo, ¿sí? ¿Qué condiciones debe tener ese archivo? Que las hojas, la estructura de las hojas, ¿sí? Cuando yo hablo de estructura son todos estos campos, ¿sí? Los campos de las hojas, la estructura de las hojas debe ser la misma en todas, ¿sí? Para poder hacer una transformación correcta, ¿sí? En este caso vamos a ver una particularidad en el momento de cargar, ¿sí? Porque la idea de cuando nosotros vamos a traer información desde distintas hojas que queden una sola tabla, ¿sí? Acá vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tan solo cargamos la información de todas las tablas, ¿sí? Entonces, antes de pasar a eso, se me olvidaba, para guardar un archivo, ¿sí? Un informe, simplemente vamos al menú archivo, guardar como, así como en Excel, y aquí en la parte inferior, ¿sí? Yo voy a estar guardado donde yo quiera, pero aquí en la parte inferior le doy clic en examinar este dispositivo para que me deje guardar en cualquier parte. Aquí vamos a poner en este ejemplo cargar fuentes, ¿sí? Así lo voy a llamar, cargar fuentes, se llama el archivo, ¿sí? Entonces ahí ya me cargó, me guardó, perdón, y entonces vamos a ver qué archivo vamos a cargar. Otra vez tenemos este Excel, tenemos esta información, ¿sí? Tenemos esta información que así como está, se nota que toca hacerle una transformación. ¿Por qué? Uno, porque la información está separada por hojas. Y dos, sí, esto primero, necesitamos que todas estas hojas queden en una sola tabla, ¿sí? Los datos de todas estas hojas tienen una tabla. Y vamos a encontrar que tenemos muchos espacios, muchas celdas vacías, ¿sí? Entonces necesitamos mirar qué podemos eliminar o qué podemos dejar de esos datos, ¿sí? Que eso lo hacemos en Power Query cuando veamos el tema, pero por el momento vamos a ver qué pasa, cómo yo traigo esa información a Power BI sin necesidad de transformarla por el momento. Entonces, para hacer eso, entonces ya sabemos por dónde ingresar para cargar un archivo de Excel, las opciones. Yo voy a irme por acá, entonces libro Excel, y simplemente voy a seleccionar mi archivo de presupuesto. Video pasado fue el de ventas, ahora voy a cargar presupuesto, a abrir, y esperamos que cargue nuestra información. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece esta tabla, puede que esté en alguna de esas hojas, no sé en dónde estará, entonces yo no tomo este valor de la tabla. Si yo supiera dónde está esa tabla, entonces la podría tomar, pero no. Pero si se dan cuenta, aquí me aparecen todas las hojas de mi archivo, ¿sí? Si yo selecciono una, pues obviamente me va a mostrar la información de ese vendedor, ¿sí? Entonces, pero la idea es que me quede esto integral en una sola hoja. Entonces
La respuesta es que si nosotros vamos a cargar la información de todas estas hojas, ¿sí? La información de todas estas hojas, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Pues simplemente la respuesta es que no me va a quedar en una sola tabla, sino que cuando yo selecciono todas estas tablas, todas estas hojas, me va a generar una tabla independiente por cada uno de los vendedores, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una tabla que se va a llamar Adriana Patricia, otra que se va a llamar Andrés Nuevo, otra que se va a llamar Diego Mora y así sucesivamente. Entonces simplemente le doy cargar. Esto me sirve siempre y cuando yo tenga información diferente en las tablas, ¿sí? Información diferente ¿en qué sentido? No de los datos, sino de la estructura, ¿sí? Que la estructura de la hoja de Adriana fuera diferente a la de Andrés. Entonces me permite cargar tablas por separado, ¿sí? Cuando veamos Power Query, vemos qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que transformar para que toda esta información quede en una sola tabla. Pero acá me va a generar una tabla por cada una de estas hojas, ¿sí? Entonces simplemente lo voy a cargar y se van a dar cuenta, ¿sí? Aquí me las está tomando todo por separado. Aquí va a aplicar los cambios. Esperemos que cargue, creando modelo, cargando. Y acá en datos me va a mostrar todas las tablas, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, me generó una tabla por cada uno. Si yo selecciono Adriana, va y me muestra lo de Adriana. Andrés Nuevo, va y me muestra lo de Andrés. Diego, va y me muestra lo de Diego. Johnny, va y me lo llena. Pero la idea era que todo esto estuviera en una sola hoja, ¿sí? Que yo viera en una sola hoja toda la información, ¿sí? Entonces, simplemente esta es la forma como cargamos varias hojas, siempre y cuando la estructura de esas hojas fueran diferentes, ¿sí? No nos sirve en este momento hacer eso, porque toda la información, toda la estructura, el nombre de los campos, de las columnas, es el mismo en todo, ¿sí? En todo se está manejando la misma tipo de información. Entonces, pero esta es la forma, si ustedes quisieran que tuvieran un archivo de Excel y que tuviera información en tablas todas por separado, ¿sí? Pero que la estructura fuera diferente, esta sería la forma de cómo cargar ese tipo de información, ¿sí? Entonces, ya más adelante miramos cómo cargamos este archivo y qué es lo que tenemos que hacer para que no me aparezca tablas así por separado, sino que en una sola tabla me aparezca toda la información de estos vendedores, ¿sí? Entonces, es todo el video por hoy.